hablamos de manera general. Los judíos religiosos, miren lo que voy a decir, los judíos religiosos, especialmente que ustedes ven vestidos de negros con las trencitas y bla, 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 los ultraortodoxos, entre otros, entienden que el pueblo de Israel ni tan siquiera debería estar en Israel. Están en contra del Estado de Israel. No creen que eso haya cumplido ninguna profecía. Miren lo que estoy hablando. De hecho, queman la bandera de Israel porque entienden que esa bandera no los representa. Lo que pasa es, como afirmé cuando hablé de las noticias, que yo no creo mucho en las noticias porque los que controlan las noticias manipulan o nos presentan la información que ellos quieren que nosotros hablemos, abordemos, que hacia eso nos centremos y nos ponen gringolas y no nos permiten poder tener un cuadro mucho más amplio. Todo de verdad religioso entiende que es una violación al Talmud, que no es el Tanakh, no es el Antiguo Testamento, y que se debe esperar la llegada del Mesías porque es el Mesías, y así está en 2 Samuel, quien levantaría casa. No un movimiento político que buscaría a la fuerza establecerse y colocar un templo. Así que no todos los judíos, como algunos aseveran, creen que es necesario ese templo. No en este momento. Los que lo están estableciendo lo hicieron por una sencilla razón. Empezaron a perder mucho control y como parte de ganar al pueblo cristiano es llevar a cabo una agenda donde ellos están forzando el cumplimiento de profecías que son para ellos, porque para nosotros, para mí, no es el cumplimiento de ninguna profecía. No se requiere de ningún tercer templo. ¿Por qué? Hermanos, y miren la afirmación que voy a hacer y aquí termino, Pastor Will, porque es muy sencilla, pero es poderosa. Porque una vez constituido el nuevo pacto, no se puede ir hacia atrás. Amén, amén. Yo no sé si ustedes lo entiendan, es que no tiene ninguna complejidad, no hay que saber arameo, chino, no hay que ir a un seminario, no hay que hacer una tesis doctoral, es leer Hebreos. Hebreos establece que una vez se afirma, se ratifica, y de hecho Hebreos nos dice que eso fue confirmado, como vimos cuando hablamos de Hebreos 6, no solamente porque Dios juró, sino confirmado por un pacto de sangre mediado por el Hijo. Una vez establecido el nuevo pacto, ¿para qué necesitamos un tercer templo? ¿Qué propósito cumple el tercer templo? Ninguno. Pero sí cumple un propósito para efectos de mantener a un ala de la iglesia engañada con profecías que los llevan a avalar lo que se está llevando a cabo, las masacres y todo lo que se está llevando a cabo en favor de que, bueno, que quien no bendiga al pueblo de Israel, pues es maldito. El verdadero pueblo de Israel, yo no tengo ningún temor a decirlo, es la iglesia. Porque la iglesia es el resultado del cumplimiento del antiguo pacto, donde Dios había profetizado que en el nuevo pacto un remanente sería llamado, como son los apóstoles y los otros que fueron creyendo, los primeros 3,000, los primeros 5,000 son parte de ese remanente, y con él los gentiles, como ya establecimos en la profecía de Deuteronomio 32:21, que los judíos serían provocados a celos porque Dios abriría las puertas para llamar a los gentiles. Entonces, judíos y gentiles que han creído en Cristo a través de la historia conforman al pueblo de Dios como lo fue Rahab en el pasado y está establecido en la Escritura. Se menciona en Santiago como un ejemplo de fe y que la tienen en la genealogía, en Mateo capítulo 1 de Jesucristo. Entonces, mucho demonio. Mire, hermano, no sé en qué templo se va a sentar su anticristo, porque en el templo no hay un asiento para sentarse. Yo no sé cuántas veces lo he explicado. Perdónenme, es una idea que muestra una ignorancia, pero brutal, abismal. El templo no es un palacio donde se sienta un rey para recibir dignatarios. El templo es un lugar de sacrificio. El templo era un lugar de hallar una redención temporal hasta que llegase el verdadero redentor de todas las almas que serán salvas. Y eso, pastor, estoy de acuerdo con usted. Permítame un minuto para decirle porque yo creo que no solamente una blasfemia, sino una falta crasa de honestidad. ¿Por qué? Porque el dispensacionalismo, sea el clásico como el progresivo, básicamente establecen que la razón por la que Dios vuelve a salvar a Israel o se establece Israel dentro del periodo milenial es porque Dios tiene unas promesas, aunque el progresivo se aparta de ello, unas promesas especiales que no se han cumplido sobre la casa de Israel. Por lo tanto, ellos vuelven a vivir el antiguo pacto. Si van a volver a vivir el antiguo pacto, porque para ellos no se había cumplido el nuevo pacto, entonces no podemos hacer esa distinción y decir, no, ellos van a hacer sacrificios, pero no son sacrificios de sangre para perdón del pecado, son sacrificios como ustedes comparten la cena del Señor. Es solamente un memorial de lo que Cristo logró. Falso, porque ellos no reconocieron a Cristo. Ellos vuelven atrás, ellos vuelven al antiguo pacto. Entonces, hermanos, sí, con toda honestidad, yo veo tanta gente defendiendo posiciones que a todas luces, ni tan siquiera, si un día usted quiere, yo puedo explicarle a lujo de detalles la posición dispensacional. Y muchos de ustedes se van a sorprender de los disparates que uno escucha. ¿Por qué digo disparate?
Y aquí termino para que vean. ¿Cómo es posible que un dispensacionalista esté diciendo que lo que está ocurriendo, ahorita era lo que estaba ocurriendo allá en Rusia, ahora lo que está ocurriendo en Irán, es parte de la profecía de Gog y Magog? ¿Cómo puede ser parte de la profecía de Gog y Magog si le acabo de mostrar una gráfica que Gog y Magog solo ocurre al final del milenio? O sea, ¿cómo puede estar ocurriendo un evento que en su propio entender escatológico sobre sus famosos eruditos no ocurre sino hasta que termina, no la segunda venida? La segunda venida da paso al milenio y es al final del milenio que ocurre Gog y Magog. Pero tienen un enredo entre Armagedón y Gog y Magog que no logran resolver. Y no logran resolverlo porque repiten como loros sin entender, porque si no se dieran cuenta de que ellos mismos, ellos en su propia posición, se contradicen. Pero no pueden ver las contradicciones. ¿Por qué? Porque no les consta. Porque solo compraron el que somos la generación, o podríamos ser la generación, que debemos tener nuestras dos maletas listas, los bultos, las mochilas, no sé cómo lo llaman en otros países, nuestra ropa preparada, las cosas, porque el boss viene, el boss es la guagua, la camioneta, viene y nos vamos en el rapto. Entonces, ellos lo único que compraron fue, Dios no va a permitir que pasemos la tribulación. Pero no entienden por qué no pasan la tribulación. No entienden el esquema. Si entendieran el esquema, se los aseguro, se darían cuenta de por qué muchos de los predicadores y supuestos apologistas que salen en las redes, con todo respeto, son un hazme reír. Y yo les recuerdo algo, y me lo recuerdo a mí mismo, lo escuché de R.C. Sproul hace muchos años. Alguien le dijo al doctor R.C. Sproul que le gustaban mucho sus videos sobre la santidad de Dios, que de hecho, si usted no los ha visto o ha leído sus libros, es maravilloso. Y dice, ¿sabes cuál es el problema, hermano? Que en el punto en el que hablamos y testificamos de algo que la Biblia no afirma, pecamos contra Dios. O sea, no se trata de opiniones. A veces lo vemos de manera sencilla. No es que tenemos diferencias de opiniones. No es diferencias de opiniones. Es que esa opinión, entiéndalo, podría llevar a que usted esté cambiando el evangelio, distorsionando el evangelio. Y eso no se queda delante de Dios como una mera opinión. Es una distorsión de la escritura. Y en ese punto, si usted es un predicador, cuando se para a predicar la palabra de Dios, usted está cambiando lo que la palabra de Dios dice. Y le recuerdo, finalmente, ya lo había dicho, que la buena intención y el buen corazón jamás harán de la mentira una verdad. Usted es un hombre muy intencionado, usted es un hombre, no sé, de buen corazón, pero está diciendo algo que es falso. Asegúrese, antes de ser categórico, que usted tenga elementos para poder sostener su posición, porque yo prefiero, yo estoy hablando por Rufat, que si estoy equivocado, Dios me corrija posteriormente, pero no es lo mismo estar equivocado, Pastor Will, porque yo no he estudiado, porque he sido un irresponsable, porque